Luis del Pino es Radio Libertad. Los médicos forenses que han examinado al expresidente de la Generalidad de Cataluña, Jordi Pujol, de 95 años, han concluido que presenta un deterioro cognitivo moderado, motivo por el cual no se encuentra en condiciones físicas ni cognitivas para comparecer en un juicio, ni dispone de capacidad procesal necesaria para ejercer su defensa. El informe al que ha tenido acceso EFE fue solicitado por la Audiencia Nacional después de que la defensa de Pujol, actualmente hospitalizado en Barcelona por una neumonía, pidiera evaluar su aptitud para ser juzgado y solicitara que pudiera seguir la vista oral por videoconferencia. Según los especialistas, el exmandatario padece un trastorno neurocognitivo de tipo mixto, Alzheimer y vascular. Tras recibir el informe, la Audiencia Nacional ha emitido una providencia en la que cita a Pujol para un reconocimiento el próximo lunes, antes del juicio, aunque permite que dicha comparecencia se realice por videoconferencia. Antes de ese examen, los médicos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Cataluña, que evaluaron a Pujol por orden del tribunal, deberán ratificar su dictamen junto con el forense de la Audiencia Nacional. ¡Yepa! Uno que se va a librar. Me pregunto si hace 15 años, cuando se inició toda esta causa, estaba tan trastornado como parece que dice el informe de esos forenses catalanes. Probablemente no. El deterioro cognitivo avanza con la edad y, bueno, menos mal que solo se ha tardado 15 años en llegar al juicio. Si llega a tardar 115, pues entonces ni juicio a Pujol, ni juicio a los hijos, ni juicio a nadie, porque estarían, pues dentro de 100 años, todos calvos. En serio. Al final, después de que Pujol pusiera en marcha, siempre presuntamente, una trama corrupta en Cataluña, donde al final uno no sabe si se usaba el españolismo para robar o si se robaba para hacer anti-españolismo, pero donde desde luego por el camino se quedaba la familia Pujol, siempre presuntamente, una pasta. Después de todo eso, al final no va a poder ser enjuiciado porque carece de capacidad de defensa, porque su deterioro mental pues es avanzado. Pues nada, estupendo. 40 años llevamos así, 40 años con ladrones en todos los partidos, haciendo lo que les da la gana, esquilmando a los españoles, usando además el dinero de los impuestos para dedicarse a destruir poco a poco España, a erosionar poco a poco España, y al final tenemos que aguantar a toda una panda de mangantes que no solo nos roban, sino que encima nos insultan, nos apalean, nos escupen, nos desprecian. Pues qué maravilla, ¿no? Bueno, este informe tendrá que ser ratificado por los forenses catalanes que lo han emitido delante del tribunal, tendrán que ratificarlo, y el propio tribunal pues hablará con Jordi Pujol, pero vamos, todo apunta a que de los Pujol, al menos este, se va a liberar de ser enjuiciado. Lo cual pues me plantea una pregunta. En este caso, supongo yo que el juicio continuará adelante para enjuiciar a los hijos, a los que estén imputados. Pero en un caso de estafa, por ejemplo, donde haya un único implicado y el caso se eterniza y al final resulta que el implicado, pues por deterioro cognitivo, no puede ser enjuiciado porque no puede ejercer su defensa, ahí, ¿qué pasa? ¿Que no se celebraría juicio? No lo sé, es una pregunta, no tengo ni idea de derecho procesal. Y si es así, entonces, ¿cómo se castiga esa estafa? ¿Cómo se resarce a las víctimas si no se puede celebrar un juicio? Bueno, si alguno de nuestros oyentes es experto en esas cuestiones penales y me aclara la duda, pues me quitaría una cierta agitación interior. Vamos, me la quitaría si me confirma que hay alguna manera de que si se ha cometido un delito, ese delito no quede impune simplemente porque el acusado presenta un deterioro cognitivo, porque la impunidad del delincuente es evidentemente la humillación y el castigo
a la víctima. Bueno, ayer estuvo Santi Abascal en Badajoz. Estamos ya en precampaña electoral para el 21 de diciembre y allí habló sobre los candidatos a los que Vox se enfrenta en Extremadura. Escuchen. El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha clausurado el acto de presentación de candidatos de cara a las elecciones de Extremadura del próximo 21 de diciembre, junto al senador y candidato por Badajoz Ángel Pelayo, y al candidato por Cáceres y a la presidencia de la Junta, Óscar Fernández. En sus declaraciones a los medios, Abascal ha dejado claro que la candidatura socialista de Gallardo es un insulto a los españoles. Muy buenos días y muchas gracias por su atención. Ha llegado un momento en el que en España se ve que los corruptos están absolutamente envalentonados y se permiten insultar a los españoles. Porque el candidato Gallardo es un insulto a los españoles, es un insulto a los extremeños y muy especialmente es un insulto a los pacenses. El candidato Gallardo es un insulto porque colocar como candidato a un tipo que ha creado un puesto de trabajo falso para el hermanísimo de Pedro Sánchez y que eso se tenga que pagar con los impuestos de los extremeños que sí los pagan en España, no como el hermano de Pedro Sánchez. Es un insulto crear un puesto de trabajo falso a una persona que no sabe dónde está su puesto de trabajo, que hace como que vive en Portugal para tributar en Portugal y evadir impuestos en España y que a la vez permanece escondido en el Palacio de la Moncloa por su hermano. Es un insulto haber decidido finalmente poner de candidato a alguien que va a terminar el banquillo. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es por qué Sánchez se atreve en este momento a insultar y a humillar a los extremeños de esta manera. Y para nosotros la respuesta es muy clara. A Sánchez no le importa perder con Gallardo, porque Sánchez espera ganar y aplicar las políticas socialistas con otra política tapada en estos momentos. Y la tapada de Pedro Sánchez se llama María Guardiola, que es la encargada de hacer avanzar la agenda socialista en Extremadura. Como hemos escuchado, Abascal también aprovechó su intervención para cargar contra las políticas de la actual presidenta de Extremadura, María Guardiola. María Guardiola es la portavoz de las políticas socialistas. María Guardiola es la portavoz de la demonización de Vox, que llevó a perder las elecciones del 23 de julio, las elecciones generales en España. María Guardiola es la portavoz de la invasión migratoria, es la portavoz del terrorismo climático y de la Agenda 2030, al igual que Sánchez, y es la portavoz de las políticas de género y del feminismo extremo. Y por lo tanto, no hay alternativa más que la de Vox. Lo dramático es que el Partido Socialista y el Partido Popular ofrezcan únicamente este menú envenenado a los extremeños, donde se les dice que tienen la opción de votar a la mafia de Pedrone o de votar la agenda socialista de María Guardiola. Y nosotros decimos que ni Guardiola ni Gallardo. El sentido común de Vox es lo que se va a abrir paso durante toda esta campaña, dando una extraordinaria sorpresa en las urnas. Bueno, pues, hombre, la verdad es que tienes razón. Invito a la audiencia a que me manden algún tuit detallando la lista de puntos donde las políticas de María Guardiola difieren de las de Pedro Sánchez. Tema climático, no. Tema de leyes de género, no. Tema de rollos LGTBI, tampoco hay diferencia. Tema de inmigración, tampoco. ¿En qué tema defienden cosas distintas el PP extremeño y Pedro Sánchez? ¿O el PSOE extremeño? Pues verdaderamente solo hay una, y hay una desde hace 10 minutos, que es el tema del cierre de Almaraz. Durante todo el tiempo que ha estado gobernando Guardiola, Almaraz no era un tema prioritario. Ahora que se acercan las elecciones, entonces sí reivindicamos el no cierre de Almaraz. Pero lo cierto es que su partido, el PP, es coimpulsor con el Partido Socialista en Bruselas y aquí de las leyes que en nombre del cambio climático arruinan sector tras sector, condenan a la pobreza a los españoles y de hecho, pues hombre, hay por ahí en las redes tweets de entonces altos cargos del PP celebrando, por ejemplo, el cierre de Garoña, la central nuclear. Pero bueno, hace 10 minutos y medio que Guardiola decidió que Almaraz no se cierra. Bien, diferencia hay. ¿Alguna otra diferencia entre PSOE y PP? No. Tiene razón Santi Abascal.
¿Para qué molestarse en poner un candidato bueno por parte del PSOE en Extremadura si al fin y al cabo está garantizada la ejecución de las políticas socialistas con una María Guardiola que tenga mayoría absoluta? Por eso es importante el que al final el Partido Popular, que es como esos alumnos aplicados, pero en fin, que se dejan malear, por eso es importante, digo, que dependa de Vox, porque al final, pues ese alumno aplicado o le juntas con amiguitos que le hagan currar y que saquen lo mejor de él, o termina juntándose con los macarras de la clase y entonces echa a perder todo su potencial, que es mucho. Bueno, ayer les comenté pues un caso del que informaba el periódico El Mundo, en el que aparece un denunciante que con documentación exhaustiva dice que se ha producido un desvío de más de 20 millones de euros en el CENIO, en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, con facturas infladas, trabajos que no se hicieron, etcétera. Y les comentaba yo que bueno, que habría que estar a los detalles del caso, porque este denunciante acababa de ser despedido. Entonces, si tenía esa información, ¿por qué no la dio antes? ¿Y qué pasa? ¿Que ahora es berrinche por ser despedido? Entonces, como existía esa interpretación benévola hacia el CENIO, pues había que ser un poco prudentes. Bueno, pues hoy el periódico El Mundo da más datos. Ese denunciante sí que denunció, antes de ser despedido, las corrupciones que ahora se documentan. Por 2 veces lo denunció al ministerio de Diana Morant y no le hicieron ni puñetero caso. Y de hecho, después le despidieron, con lo cual la pregunta es, ¿se le despidió por denunciar la corrupción? Escuchen. 2 cartas enviadas este año al Ministerio de Ciencia que dirige Diana Morant alertaron del presunto desvío de 25 millones de euros destinados a investigación en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Sin embargo, los denunciantes, el director de operaciones y la directora de cumplimiento normativo, no obtuvieron respuesta y acabaron represaliados y despedidos, lo que provocó protestas del comité de empresa y de los directores científicos. Las misivas remitidas en marzo y agosto de este año por el responsable de operaciones y compras denunciaban graves irregularidades y contratos presuntamente amañados, fraccionados o sin contenido durante 18 años, según informó El Mundo. Ambas cartas fueron dirigidas al secretario de Estado de Ciencia, Juan Cruz Cigudosa, número 2 de Morant. Cigudosa no respondió a la primera del 3 de marzo y ante la segunda del 8 de agosto se limitó a trasladarla al patronato del CENIO sin que se adoptara medida alguna. O sea que por 2 veces se denunció a lo largo de este año una aparente trama de desvío de dinero en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Ya saben ustedes que la que era directora del CENIO tuvo que dimitir hace unos cuantos meses después de que se supiera que el dinero para la lucha contra el cáncer se utilizaba, pues por ejemplo, en hacer viajes al Ártico con temática artística, en participar en exposiciones, en patrocinar a artistas, bueno, vamos, que se dedicaba a cualquier cosa menos a la investigación contra el cáncer, y todo eso mientras a algunos de los microscopios ultra avanzados que había en el CENIO pues ni siquiera funcionaban porque estaban averiados y nadie los reparaba. Bueno, pues en marzo este denunciante hace llegar al ministerio de Diana Morant, al número 2 del ministerio, una carta sobre las corruptelas que se han venido produciendo a lo largo de 18 años y ni puñetero caso. En agosto reitera la denuncia y se limita el número 2 de Diana Morant a quitarse el tema de encima mandándoselo al patronato del CENIO y sin que conste que iniciara ninguna investigación. Y después de esto echan al denunciante. Quiero recordar que existe normativa europea taxativa muy explícita sobre protección de los denunciantes. Normativa europea que parece
que el gobierno se ha saltado a la torera. Pero vamos, no hace falta recurrir a Europa. Tenemos normativa en España que exige la protección de los denunciantes y exige investigar las denuncias que se ponen sobre la mesa. Bueno, pues Diana Morant, esa señora que no cogía el teléfono al vicepresidente valenciano encargado de la reconstrucción trasladana y que además presume de que no lo cogía porque no le daba la gana, parece que tampoco cogía las llamadas de los denunciantes de corrupción en un organismo que depende de su ministerio. Bueno, es bueno saberlo. Debe de ser que las únicas llamadas que coge son las de Pedro Sánchez, que deben de ser las únicas que le importan. Bueno, lo de Pedro Sánchez en la Dana, como en otras cosas, lo que prima siempre es la escenografía. Pedro Sánchez es una calamidad, es un perfecto inútil, es alguien que tampoco es excesivamente avanzado desde el punto de vista intelectual y además es malo a más no poder. Pacta con todos los que odian, desprecian o trabajan contra España, tanto desde el interior como desde el exterior, y parece que actúa como una especie de piedra imán para atraer la corrupción hacia él. Está rodeado por todas partes de corrupción. Bueno, pues Pedro Sánchez, que es una calamidad en todo, es alguien presuntamente jefe de una trama corrupta, pues de las mayores que ha habido en nuestra democracia, alguien que no duda en traicionar a su país, pactando con todos los que quieren destruirlo. Sin embargo, sí es bueno en la mecánica electoral y la mecánica de la opinión pública. Últimamente está de capa caída porque no le funciona ninguna de las jugadas, pero él la sigue intentando. Y hombre, pone todos los recursos del mundo al servicio de la escenografía perfecta para cada ocasión. Recursos de los demás, claro, dinero suyo no pone ni un euro, pero dinero de los impuestos para poder organizar las cosas del modo que más le beneficie, eso no tiene ningún problema. Y un ejemplo de escenografía, un ejemplo de cuidado de las formas para lanzar el mensaje adecuado, lo tenemos en la información que trae hoy The Objective, creo, es una información, creo, de Teresa Gómez, sobre los aplausos al fiscal general durante el juicio. Escuchen, porque tampoco fueron espontáneos. La mano derecha del fiscal general del Estado organizó los aplausos espontáneos durante el juicio a Álvaro García Ortiz. Según fuentes judiciales consultadas por The Objective, los aplausos y gestos de apoyo que parecían espontáneos durante las sesiones fueron en realidad el resultado de una planificación cuidadosamente orquestada. Al frente de esa operación se situaba Diego Villafañe, teniente fiscal de la Secretaría Técnica y mano derecha de García Ortiz, una figura clave que, según dichas fuentes, habría coordinado a los asistentes para garantizar una presencia visible de apoyo tanto en el tribunal como en la sede de la Fiscalía General. El episodio más llamativo tuvo lugar el lunes 3 de noviembre durante una pausa del juicio. Cuando García Ortiz regresó a la sede de la Fiscalía y entró en el edificio, fue recibido por una prolongada ovación que, según algunos fiscales, rozó lo esperpéntico. La escena, difundida por El País, no fue, según las fuentes consultadas por The Objective, una reacción espontánea. Afirman que fue organizada por Villafañe, quien habría preparado el momento con antelación. Se enviaron correos electrónicos convocando a personas afines, se reclutó a empleados que asistían a un curso en la Fiscalía General del Estado e incluso se movilizó a personal de la Fiscalía de Madrid para reforzar el apoyo al fiscal general. O sea, sacaron a gente de un curso, mandaron mensajes a todos los conocidos para que se congregaran allí para poder organizar los aplausos. Exactamente lo mismo que hicieron en el funeral de la Riada, donde seleccionaron cuidadosamente qué víctimas pasaban a la parte interior, dónde se sentaba cada una, cuáles estaban cerca de los micrófonos para que se pudieran escuchar insultos
a Mazón, pero no a Sánchez, mientras que el resto de las víctimas se quedaba fuera, y allí sí que había insultos contra Sánchez y contra Mazón. Y por supuesto esa colocación de las víctimas fue coordinada con lanzamiento de la noticia a todos los medios afines para que quedara claro que las víctimas de la Dana en general culpan a Mazón. Y todo esto aderezado con una toma de control de las, entre comillas, asociaciones de víctimas, donde ponen a controlar el cotarro a gente que son activistas de Compromís. Interesante. Bueno, estamos ante una izquierda que sabe de juego sucio y que sabe cómo controlar, cómo mantener el poder, cómo acceder al poder y cómo evitar que a ellos les salpique ninguna de las responsabilidades que les tendrían que salpicar. Y con el juicio al fiscal general del Estado, pues vemos lo mismo. Tienen sus maestros de ceremonias a sueldo y organizan las ceremonias pues desde el punto de vista de la propaganda. Oiga, y hacen bien. Si los de enfrente nos dejamos, pues entonces merecemos ser machacados. Si los de enfrente no somos capaces de denunciar y contrarrestar esa propaganda, pues entonces somos, en fin, pues candidatos a ser perpetuamente machacados por quien sí está dispuesto a hacer lo necesario para no perder el poder, por muy corruptos, inútiles, incompetentes o traidores que sean. Así que, ¿qué quieren que les diga? Pues que los que están enfrente debemos espabilar, ¿no les parece? Bueno, hablando de propaganda, ayer, a última hora, pues saltaba la noticia de que el Consejo de Seguridad de la ONU ha aprobado el plan de Trump para Gaza. Escuchen. Donald Trump ha obtenido una victoria diplomática clave en sus intentos de promover una paz duradera en Oriente Próximo. El Consejo de Seguridad de la ONU respaldó su plan para Gaza, que prevé el despliegue de una fuerza internacional y la creación de un Consejo de Paz como gobierno de transición en el territorio. El Consejo aprobó una resolución impulsada por Estados Unidos que sigue los términos de acuerdo mediado el mes pasado entre Israel y Hamás por la administración Trump y varios países árabes. El texto salió adelante con 13 votos a favor y solo 2 abstenciones: Rusia, que amagó con una propuesta alternativa, y China. Las resoluciones del Consejo de Seguridad son las únicas de carácter vinculante en la ONU y su incumplimiento puede acarrear sanciones. Enhorabuena al mundo por la increíble votación, celebró Trump tras la sesión, adelantando que él mismo presidirá el futuro Consejo de Paz que integrará a líderes poderosos y respetados de todo el mundo. La resolución abre ahora el camino a la segunda fase, centrada en asegurar una paz duradera, reconstruir Gaza, gestionar su transición política, desarmar a Hamás y a largo plazo explorar la creación de un Estado palestino. O sea, no solo Trump consigue un acuerdo de paz en Gaza, un acuerdo de paz respaldado pues prácticamente por todos los países musulmanes, desde luego los de la región, más algunos importantes de fuera de la región, sino que además consigue que el propio Consejo de Seguridad de la ONU les respalde el plan de paz, es decir, consigue que Rusia y China se abstengan y no ejerzan su derecho de veto, con lo cual el plan de paz de Trump, respaldado por los países árabes y por Israel, ha salido adelante. Este es el señor al que se presentaba en todos los medios de comunicación, a derecha e izquierda, como un perfecto imbécil. Este es el señor al que se le presentaba como un poco menos que el hijo de Adolfo Hitler dispuesto a pasar a cuchillo al mundo. Este es el señor al que se le negaba cualquier tipo de virtud y del que se decía todo siempre que fuera malo. Y por supuesto casi siempre todo mentira. Lo dije el otro día y lo repito. Me cabe el orgullo de haber estado respaldando a Trump desde el principio. Haber estado avisando ya en 2015 de que tenía posibilidades de ganar, cuando todos le consideraban un perfecto imbécil. Y desde 2016, pues ahí he estado apoyando a Trump, mientras que ha habido gente muy inteligente,
muy formada y para nada progre, que desde el principio ha estado atizando a Trump simplemente por no aplicar una norma de vida que nunca falla. Cuando escuches a un progre decir algo sobre alguien, ten por seguro que es mentira. Siempre, no falla. Para empezar, el progre acusa al de enfrente de lo que él hace. Si está robando como un cerdo, entonces dice que el que está robando es el de enfrente. Si él es una persona con creencias totalitarias, dice que el fascista es el de enfrente. No falla nunca. Pero hay gente inteligente en el bando no progre que por algún extraño motivo se obnubila y no entiende que no puedes comprar la propaganda nunca. Jamás. Ni un milímetro a la propaganda progre. Y bueno, pues gente inteligente no progre ha estado poniendo a Trump a parir comprando la mercancía averiada de la izquierda progre, y solo recientemente pues están empezando a ver que, hombre, a lo mejor es que Trump no era como la caricatura que se presentaba, ¿no? A lo mejor Trump no es ningún imbécil. A lo mejor Trump no es un señor que quiere pasar a cuchillo a la gente, sino alguien que lo que quiere es pues un mundo en paz. No sé. Bienvenidos los conversos, pero en serio, chicos. A ver si aplicamos para el futuro la norma básica. Todo lo que dicen los progres es mentira. Siempre. Nunca falla. Si dicen una verdad es por pura equivocación.